Muy bien. Bueno, lo que voy a tratar yo es el tema de las falacias. Falacias. Una falacia es básicamente un argumento o un raciocinio inauténtico. Esto quiere decir con apariencia de corrección, pero que es incorrecto. Ahí está. Eso resume el concepto de falacia. Es una argumentación que aparenta validez, corrección, y sin embargo no es válida, no es correcta. Esto presupone dos conceptos anteriores que hay que tener para empezar a entender lo que es una falacia. Como el concepto de falacia, fíjense que es un concepto privativo. Hay conceptos de cualquier orden de cosas, y en derecho también, que implican la captación de cierta cosa que es un defecto, una privación o una carencia. Ese concepto no lo podemos formar si no tenemos el concepto positivo de aquello que falta. ¿Está claro eso? No se puede entender lo que es una falta moral si no sé cuál es la acción moralmente correcta. No puedo entender lo que es el crimen si no entiendo lo que es la acción jurídicamente adecuada, o sea, conforme a derecho. La falacia es un concepto privativo, por lo tanto, digo, hay conceptos positivos que hay que tener antes para captar lo que es una falacia. Yo usé ya el principal, que es el de raciocinio o razonamiento. Podemos llamar razonamiento también. Al que va unido el concepto de argumento. Acá viene, en relación con el argumento, el interés básico que este tema puede tener para ustedes, porque los oficios jurídicos en general son oficios argumentativos. Si un abogado prepara un escrito reclamando algo, solicitando algo ante un tribunal, tiene que fundar la solicitud. Y para fundar la solicitud, ¿qué hace? Y argumenta. Si un juez dicta una sentencia, tiene que fundar la sentencia, que es un juicio. Es una proposición que dice, esto es así. Y eso hay que fundamentarlo. ¿Y la fundamentación qué es? Y es un argumento. Un argumento no es otra cosa que un raciocinio, razonamiento, o una cadena compleja, más o menos compleja, de razonamientos que se integran entre sí. ¿Está claro? El argumento, a su vez, además de tener su estructura lógica, es lo que le añade el concepto de argumento a su vez al de raciocinio, tiene una elaboración retórica que puede ser conforme a su estructura lógica o la puede ocultar, la puede esconder, la puede disfrazar. Y entonces ya deja de ser un argumento racional para pasar a ser un argumento puramente verbal. Ahí hay dos nociones de la tradición griega que conviene tener claras para entender esto que acabo de decir. Cuando se habla de lógica, se habla del orden del logos. En cambio, cuando se habla de retórica, se habla de un orden puramente verbal o lingüístico que es artificial, que el hombre arma como quiere, es un arte. En cambio, esto es la actividad por la cual la inteligencia recoge el orden que está en la naturaleza de las cosas y lo expresa. Eso es el logos. Y lógica viene de logos, no del verbo griego que significa simplemente hablar artificialmente o hablar construyendo discursos artificiosos, que es de donde viene el término retórica. Ahora, puede haber una retórica perfectamente sana, insisto, que respeta la estructura lógica y no hace más que destacarla, resaltarla y hacerla óptimamente convincente. ¿Está claro? Pero hay también una retórica oscura, diríamos, que es una retórica que no deja aparecer la estructura lógica, la encubre, la disfraza o
ni siquiera permite pensarla. La relación entre pensamiento y lenguaje, que está implicada en la distinción entre estos dos conceptos, es una distinción que no es adecuada absolutamente. Quiere decir que no son dos realidades separables en la naturaleza humana, porque pensamos lingüísticamente, pensamos en palabras y hablamos pensando, es de desear, ¿sí? A veces no, pero naturalmente tendemos a hablar pensantemente. Eso es lo propio de la naturaleza racional del hombre, ¿no? Hablar pensando lo que dice, de modo que nuestras palabras expresen nuestro pensamiento y lo posibiliten a la vez, porque, insisto, pensamos verbalmente. De ahí la necesidad de la lógica. Cuando nosotros argumentamos, lo que voy a tocar yo no es el tema retórico, sino el tema estrictamente lógico, el que hace la estructura del raciocinio que está constituyendo la estructura del argumento, ¿no? Insisto que un argumento puede ser un simple razonamiento o una cadena de razonamientos ligados entre sí. El otro concepto, el concepto de razonamiento, perdón, yo lo doy por supuesto, pero repaso brevemente, ¿no? Acá raciocinio o razonamiento no se refiere a cualquier actividad del pensamiento humano, que es como suele usarse la palabra en el lenguaje vulgar, ¿no? Uno razona, quiere decir que piensa, que reflexiona. Bien. Acá raciocinio o razonamiento se refiere a un objeto preciso de la inteligencia humana, que es el objeto constituido por la relación entre premisas y conclusión. Es decir, cuando nosotros fundamos un juicio en otros juicios, de manera que ese otro se desprende de ellos, se desprende racionalmente, se sigue como una consecuencia racional de esos otros. Si yo digo que A y digo que B, y de ahí concluyo que C, donde hay B y C son tres juicios distintos, tres proposiciones, tres enunciados que expresan algo que puede ser verdadero o falso, si no, no hago una proposición. Fíjense que eso ya exige que yo esté haciendo una afirmación o una negación, no planteando preguntas, cuestiones, diciendo esto podría ser así, así. Estoy afirmando o negando, si no, no tengo el punto de partida para razonar, que son proposiciones, afirmaciones o negaciones. Cuando de dos proposiciones desprendo como conclusión una tercera, ahí es donde tengo una estructura de razonamiento, de raciocinio. Esto sería las premisas y esto la conclusión. Advierto que en la argumentación coloquial y a veces en formas de argumentar retóricamente precarias o confusas, la estructura total del razonamiento suele no aparecer. Dicho de manera, enunciamos una premisa y enseguida vamos a la conclusión. Y a lo mejor no la premisa de la que directamente depende esa conclusión, sino una premisa que combinada con otra da una conclusión que a su vez hay que combinar con otra premisa para sacar la conclusión. Entonces, tengo el principio y el final de la cadena y todo el intermedio lo doy por supuesto. En esos casos es fácil pensar que puede colarse cualquier clase de error en el medio, ¿no? Porque la cadena de raciocinios está abreviada, salteándose un montón de pasos que, si no los pienso, si no me detengo a entender lo que significa cada paso, probablemente sean pasos mal dados. ¿Eso es el salto lógico? Claro, si uno en lugar de seguir el proceso lógico paso por paso, saltea, es probable que se introduzcan errores, pero de los que ni nos damos cuenta, claro, ni los advertimos. Y el que está oyendo tampoco, porque le parece que estamos razonando así. Sobre todo si revestimos eso retóricamente de convicción, usamos palabras que tienen efecto emocional, etc. Todo lo que pertenece a la retórica, ¿no? Ahora, el raciocinio, todo raciocinio, tiene un aspecto formal y un aspecto material. Eso es importantísimo porque es base para entender el tema de las falacias. Cuando hablamos de la forma, hablamos de la estructura racional del razonamiento. Y cuando hablamos de la materia, hablamos de su contenido específico.
Eso lo habrán visto seguramente en lógica en el secundario, ¿no? Y si no, me detengo brevemente a explicar esto de una manera muy básica. Pongamos que yo razono así. Todo acto libre es bueno. Y todo acto libre es una elección. Por lo tanto, toda elección es buena. Ahí tengo un razonamiento, un raciocinio puesto en forma, se dice. Es decir, está podado de todo lo que sea pura retórica y aparece la estructura clara. Es decir, tengo una premisa, otra premisa y la conclusión que está indicada por él, por lo tanto. ¿Está claro? Cuando uno habla informalmente, esto no suele pasar, ¿eh? Y lo primero que hay que hacer para examinar la lógica de una argumentación cualquiera es tratar de ponerla en forma. Primera cosa. Y ese es un hábito lógico que no es sencillo. Precisamente porque solemos razonar dando saltos, ¿no? Todo acto libre es bueno y todo acto libre es una elección, por lo tanto toda elección es buena. En ese razonamiento hay una forma. ¿Por qué? Y porque fíjense, si yo analizo desde un punto de vista estructural esto, tengo tres proposiciones, ¿no? Ya vemos a esta. 1, 2, 3. Las tres son afirmativas o negativas. Afirmativas. Son universales, particulares, singulares. Universales. Son afirmaciones universales porque en todos los casos el sujeto está tomado universalmente. Hablo de la totalidad, ¿no? No digo que algún acto libre es bueno, digo todo acto libre es bueno. Bien. Si analizo las proposiciones me encuentro con las nociones, los conceptos que las integran. ¿Y cuántos son en total? Muy bien, 3. Claro, sí. Hay 3 conceptos en danza, ¿no? Acto libre, pongámosle 1. Vamos a poner una letra. Griega, alfa. Bueno, llamémosle beta. Y el tercero es elección, ¿no? Llamémosle gamma. Muy bien. 1, 2, 3. La forma general de las proposiciones y la existencia de 3 conceptos que están posicionados de una cierta manera, eso, fíjense que en cualquier proposición el concepto puede ser ¿qué cosa? O el sujeto del cual afirmo algo o niego algo, o lo que afirmo o niego, es decir, el predicado, lógicamente hablando, que no coincide necesariamente con el sujeto y el predicado gramatical. Ese es otro problema. El orden gramatical y el orden lógico no son el mismo orden, porque lo gramatical pertenece a la esfera lingüística exclusivamente, mientras que lo lógico, el orden lógico es el orden del pensamiento, que se expresa en el lenguaje. Hay 3 conceptos acá. Acto libre, que es alfa, hace de sujeto en las 2 premisas, ¿o no? Y no aparece en la conclusión. Eso que ustedes recuerdan, la silogística elemental, es lo que se llama el término medio de un razonamiento silogístico, ¿no? Bueno aparece acá y vuelve a aparecer en la conclusión, ¿no? Y elección aparece como predicado de la segunda premisa y es el sujeto de la conclusión. Yo de esto puedo extraer una forma, ¿no? La forma dice todo alfa es beta y todo alfa es gamma. Ergo, todo gamma es beta. ¿Está claro? Esta es la forma o estructura que tiene este razonamiento.
esta misma forma o estructura pueden tenerlo infinidad de otros razonamientos. Basta que cambie la materia, o sea, que cambie el contenido, que en lugar de ligar estos tres conceptos, ligue otros tres conceptos cualesquiera, que aparezcan vinculados según las mismas relaciones lógicas, ¿no? Va a decir, todo acto libre es bueno, podría decir, vamos, todo mamífero es vertebrado, ¿sí? Y todo mamífero es un animal. Por lo tanto, todo animal es vertebrado. Cambió el contenido, ¿sí? Pero la forma es la misma. En todo razonamiento hay una forma y un contenido, una forma y una materia. Dije de entrada que las falacias son razonamientos o raciocinios que parecen auténticos, correctos, válidos, pero no lo son. Tienen apariencia de corrección, pero racionalmente son defectuosos. De modo que la conclusión que parece seguirse no se sigue. Está claro esto, ¿no? Ahora bien, el defecto del razonamiento puede estar ya en la forma o puede deberse al contenido. Y eso permite distinguir dos grandes tipos de falacias, que se llaman falacias formales y falacias materiales. Si el defecto ya está en la forma o estructura, es una falacia formal. Hemos razonado de una forma que es incorrecta, que nunca se llene con la materia que se llene, genera un razonamiento válido. ¿Está claro lo que digo? Esa forma por sí misma ya es viciosa, ya es incorrecta, es insana racionalmente. Fíjense que válido en castellano viene del verbo latino que significa tener buena salud. Un razonamiento válido es un razonamiento sano. Un razonamiento inválido es un razonamiento enfermo. Es un razonamiento racionalmente no sano, insano, ¿no? Podemos recurrir simplemente al correcto o incorrecto. Correcto habla de una rectitud de la inteligencia racional. Incorrecto de que la inteligencia se desvía del orden que debe tener. Y Aristóteles habla de auténtico e inauténtico. Un razonamiento es auténtico, un silogismo es auténtico, cuando tanto su forma como su materia son rectos, son conformes a lo que deben ser. Hay otros razonamientos que aparentan ser lo que no son. De la misma manera que, y hace una analogía que es muy fácil de entender, de la misma manera que alguien puede ser realmente sano o aparentar ser sano, o puede ser realmente bello o aparentarlo con adorno, postizos, lo que sea, ¿está claro? Apariencia, pero no realidad. La falacia es un razonamiento aparentemente correcto. La apariencia surge siempre de una combinación de lo formal con lo material. Y surge también de qué otra cosa, de que para expresar el pensamiento dependemos del lenguaje, y el lenguaje está lleno de trampas. Ahí hay un problema enorme para razonar correctamente. Y de ahí viene otra distinción que hace Aristóteles en las falacias. Las falacias pueden ser primero formales o materiales, pero además pueden estar causadas por el lenguaje, falacias lingüísticas, o el lenguaje es la causa que me lleva a pensar mal y a razonar incorrectamente. Muy fácil de entender eso, por ejemplo, si uso un término que es equívoco o una frase que es ambigua, y se puede entender de una manera o de otra, y juego con eso, ¿verdad? Y genero entonces una apariencia de haber dicho una cosa distinta de la que digo. O juego con la equivocidad del término, y lo uso una vez de una manera y otra vez de otra, y creo la apariencia de un razonamiento cuando no lo hay. Porque si en una premisa la misma palabra significa un concepto y en la otra significa otro concepto, en lugar de tener tres conceptos, de los cuales uno establece el nexo entre los otros dos,
tengo 4 y no hay nexo racional alguno. ¿Está claro? Porque el nexo lo establece ese concepto que es común a una proposición y a la otra. Y si hay 4 en lugar de 3 conceptos, o sea, términos lógicos, se acabó el razonamiento. Y un término equívoco fácilmente produce esto. Pero, aun cuando el término sea unívoco, no equívoco, el problema lo pueden causar los conceptos. Porque un concepto lo podemos entender distinta o indistintamente. Tener una clara noción de lo que el concepto implica como definición y de todas las divisiones que caben en ese concepto o no. Y el concepto mismo puede introducir la confusión. Ya vamos a poner ejemplos de eso. Pero si es el concepto el que genera el trastorno del pensamiento, ya no es una falacia lingüística, es una falacia extralingüística. Esa es estrictamente del pensamiento, no del lenguaje. Y las dos cosas pueden ocasionar o dar lugar a una falacia, tanto el lenguaje como el pensamiento. Vengamos al ejemplo este que puse acá. ¿Esto es un razonamiento válido, inválido? ¿Qué es eso? Digo, todo acto libre es bueno, todo acto libre es una elección. Por lo tanto, toda elección es buena. Formalmente es válido, ¿no? Formalmente, vamos a analizar la forma. Fíjese. Y ya, adviértase acá una cosa. Si uno, por eso es importante el estudio de la lógica. Todos los autores que clásicamente a lo largo de siglos han cultivado esta disciplina distinguen lo que llaman una lógica espontánea o natural, porque claro, el pensamiento humano procura corresponderse con el orden racional, ¿no? Espontáneamente tratamos de razonar correctamente. De una lógica que es reflexión sistemática sobre el razonamiento y que permite volverse sobre lo que uno hace al razonar y, según los principios del saber lógico, dilucidar si realmente hemos razonado correctamente o no. Y este segundo hábito, que no es fácil de adquirir, requiere un ejercicio prolongado a lo largo de años, diría yo, para formar un hábito lógico sólido, amplio, profundo, que nos forme un hábito, quiere decir, un hábito quiere decir que tenemos la cualidad adquirida que nos permite, ante cualquier raciocinio que se nos presente, empezar a detectar casi de manera intuitiva si está bien o no, si es correcto o es incorrecto. Pero eso implica una connaturalidad con el objeto que se adquiere con el ejercicio, ¿no? ¿Está claro? Vengamos a la forma esta. La forma dice, todo alfa es beta y todo alfa es gamma. Por lo tanto, todo gamma es beta. ¿Eso es una forma correcta o incorrecta? Y yo les voy a hacer una brevísima exposición para que ustedes puedan sacar la conclusión. La premisa primera dice, todo alfa es beta. ¿Lo podría graficar así? Alfa está incluido en beta, ¿sí? Es decir, el ser alfa queda abarcado por el ser beta. Todo alfa es beta, ¿está bien? Y todo alfa es gamma, ¿o no? Todo alfa es... O sea, que alfa también está abarcado por gamma. ¿Ese gráfico se corresponde con eso que estoy diciendo acá o no? Sí, no con la conclusión. Sí, Ergo todo gamma es beta. Bueno, pero ¿por qué no puse a gamma dentro de beta? Y porque no lo dice en ningún lado. ¿Por qué voy a poner a gamma dentro de beta? Todo lo que dicen las premisas es que todo alfa es beta y todo alfa es gamma. De ahí puedo sacar como conclusión que todo gamma es beta siempre, en todo caso. Si no, la forma no sería correcta. La forma vale como forma, y por lo tanto es una estructura de razonamiento correcta, que sí que vale en todo caso posible. ¿Está claro? Y esta estructura claramente no lo es. Es una forma de razonamiento inválida.
Si uno estudia lo que llaman la silogística categórica, que son los silogismos más elementales que existen, la base de todo raciocinio humano, hay de todas las combinaciones posibles de las variantes estructurales, que son los tres conceptos que se combinan, se llaman término mayor, menor y medio del razonamiento, y los tipos de proposición que lo integran, surge una combinatoria de 256 posibilidades en total. Y de esa combinatoria, solo 19 formas dan una estructura válida. El resto son inválidas. ¿Por qué? Porque se le ocurre a alguien. No, señor. La validez o invalidez, ¿de qué depende? Depende de los principios del orden lógico. Toda la silogística depende de un principio que se sigue inmediatamente de los principios supremos del orden racional, que son el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluido, que se llama principio de identidad comparada. Dos conceptos lógicamente idénticos entre sí bajo algún respecto, ¿no? Si uno de ellos es a su vez idéntico con otro, establecen una conexión entre el primero y el tercero. ¿Está claro? O dicho de otra manera, si dos conceptos son idénticos a un tercero, tienen cierta identidad entre sí. Pero ojo, para que esa triple identidad se pueda aplicar, el concepto que hace de puente entre los otros dos tiene que ser tomado al menos una vez en toda su extensión. Eso es un principio de la silogística, o sea, totalmente, porque si no, no garantiza el enlace. Si lo tomo parcialmente una vez, parcialmente la otra vez, acá lo he tomado totalmente. Sí, parece que sí, que esa regla está respetada, pero hay otra regla, otro principio que garantiza la triple identidad comparada, y es el siguiente, y lo van a entender fácilmente. Ningún concepto puede estar tomado en la conclusión más ampliamente que como está tomado en la premisa. Y cuando yo digo todo alfa es beta y todo alfa es gamma, a alfa lo estoy tomando las dos veces universalmente. Fíjense acá cómo el lenguaje puede encubrir la estructura racional. Uno dice, bueno, ¿y el predicado también está tomado universalmente? No, señor. Porque todo alfa es beta no significa que todo alfa es todo beta. No. Todo alfa es beta significa que todo alfa es algún beta. Fíjese que en las proposiciones universales en general, el predicado es como más amplio que el sujeto. Digo, todo hombre es mortal, ¿sí? Todo perro es un animal. Todo pez es un vertebrado. ¿Está claro? Pero en cualquiera de esas tres proposiciones, ¿cómo está tomado mortal, animal, vertebrado? Parcialmente, nunca universalmente. Es una regla lógica, que el predicado de una proposición universal está siempre tomado, de una proposición afirmativa, perdón, está tomado siempre parcialmente. El predicado de una proposición afirmativa está siempre tomado parcialmente. O sea que beta está tomado parcialmente. Y gamma también. Pero en la conclusión, ¿cómo lo tomo? Digo, todo gamma es beta. Lo tomo universalmente. De tomarlo parcialmente en la premisa, he pasado a tomarlo universalmente en la conclusión. Y adviértase que desde el punto de vista lógico, es correcto pasar de lo general a lo específico, pero nunca de lo específico a lo general. ¿Está claro? Lo que afirmo del todo lo puedo decir de la parte, sí, de toda parte, pero lo que afirmo de la parte lo puedo afirmar del todo. No, señor, porque puede ser un predicado específico de esa parte, que no abarque al todo. ¿Está claro eso? Esta forma es viciosa, es incorrecta, y cualquier raciocinio que tenga esta forma es un razonamiento inválido formalmente. Si por el contenido adquiere apariencia de validez, sigue siendo inválido, porque la forma es viciosa. Es una falacia formal. ¿Está claro? Una falacia por la forma inválida. No es esta función. De hecho,
adviértase que acá tenemos una premisa universal afirmativa, una premisa universal afirmativa y una conclusión universal afirmativa. El único tipo de razonamiento que vale con esos tipos de proposiciones es un razonamiento silogístico en el cual el concepto que está repetido en las premisas figura como sujeto en la premisa mayor y como predicado en la menor. ¿Sí? La forma correcta sería todo alfa es beta y todo gamma es alfa, por lo tanto, todo gamma es beta. ¿Está claro? No la forma que aparece acá, que es una forma inválida. Ahora, nosotros podríamos transformar este silogismo en un silogismo de este tipo. Y fíjense que tendríamos que dar vuelta a alguna de estas premisas, ¿o no? En lugar de decir todo acto libre es bueno, todo lo bueno es un acto libre. No va. Todo acto libre es una elección. Toda elección es un acto libre. ¿Hacemos así? Podría. Ahora la forma correcta. Sí, ¿no? Pero esa conclusión tiene algo que resulta chocante, ¿o no? Yo digo, toda elección es buena. Toda elección es buena. Y para mí, porque la premisa ya no es del todo verdadera. Porque todo acto libre es bueno. Muy bien. Entonces, acá ya ese es un problema de ¿qué? ¿De la forma o de la materia? De la materia. Ahora estoy analizando el contenido. ¿Está claro? La otra vía por la que se introduce la falacia en una argumentación es el contenido, la materia. Y ahí ya el asunto se pone más complicado. Porque en cuanto a la forma válida o inválida, hay que estudiar las reglas de la lógica formal y saber distinguir razonamientos válidos de razonamientos inválidos formalmente. Una vez que tengo esa herramienta básica, que son las formas sanas de razonamiento, ahora viene lo más complicado, porque el contenido es el campo más complejo en el cual se puede perder el entendimiento humano al razonar. Esto no quiere decir que no se cometan falacias formales, que se cometen constantemente, ¿eh? Pero si nosotros subsanamos ese problema, ya tenemos todo hecho. No, señor, ni mucho menos. ¿Está claro? Porque ahora hace falta ¿qué? Y hace falta la corrección de la materia, o sea, la adecuación de la materia a la forma. Y eso es lo más difícil de todo. Acá decimos todo acto libre es bueno. Esa proposición puede adquirir apariencia de verdad en cuanto que bueno se entienda como qué. Yo puedo decir que todo acto libre es un bien de la naturaleza humana, ¿o no? En cuanto que el elegir libremente es una perfección propia de la naturaleza humana por ser racional. ¿Está claro? Pero todo acto libre es bueno en el sentido de moralmente bueno. Entonces ya en esa primera premisa hay que distinguir dos significaciones posibles, ¿no? Cuando yo digo todo acto libre es bueno, si eso quiere decir bueno ontológicamente en el sentido de conforme a la naturaleza racional del hombre, se concede. Si quiere decir moralmente bueno, se niega. ¿Está claro? ¿Y puede tener los dos sentidos la expresión o no? Claramente. O sea que la proposición es una expresión ¿cómo? Ambigua. Se puede interpretar de dos maneras distintas. Ahí ya tenemos una causal de falacia introducida ¿por qué? Por el lenguaje. Porque el término bueno introduce acá la posibilidad de entender esta proposición de dos maneras distintas. Yo digo, todo acto libre es bueno en el sentido ontológico de bondad, en el sentido de perfección natural, y está bien, es un bien de la naturaleza humana, ¿correcto? ¿En ese sentido estaría bien la conclusión o no?
¿Toda elección es buena en el sentido de un acto racional conforme a la naturaleza humana? Sí, señor. Ahora, si lo que quiere decir acá, bueno, es moralmente bueno, ¿puedo admitir esa premisa o no? No, la tengo que refutar, porque es obvio, es evidente, que no todo acto libre es moralmente bueno, ¿no? Eso es evidente, ¿verdad? No todo acto libre es moralmente bueno. Hay actos libres moralmente buenos y actos libres moralmente malos. Habría que decir que algún acto libre es moralmente bueno, pero no todo. Se puede admitir la particular, pero nunca la universal, si bueno está tomado en el sentido de moralmente bueno. ¿Está claro? Y la conclusión lo mismo. Toda elección es buena. Y moralmente es falso eso, evidentemente que es falso. Si yo introduzco una premisa que es falsa, en el sentido de moralmente bueno, ¿esta premisa sería falsa o no? Sí, señor. La conclusión y puede ser verdadera o falsa. Porque de lo falso se sigue cualquier cosa. ¿Está claro? Ese también es un principio lógico. De la falsedad se puede seguir cualquier cosa. Accidentalmente podrá ser verdadera. Pero lo que no puede ser nunca, si estoy partiendo de premisas falsas, es un argumento que demuestre, no, formalmente válido puede serlo. Lo que no puede ser es materialmente adecuado para demostrar o fundamentar racionalmente una conclusión. Porque si estoy partiendo de una falsedad, queda eliminado el argumento por la falsedad de la premisa. Usted está partiendo de un principio que es erróneo, por lo tanto, su conclusión no queda fundada. ¿Se advierte? Cae el razonamiento materialmente porque es un razonamiento erróneo. No es un razonamiento materialmente aceptable. Está fundado en una premisa que es una falsedad. Se lo puede refutar claramente. Basta rechazar una de las premisas y se acabó el fundamento de la conclusión, ¿o no? Gracias. Ahora, ¿cómo se clasifican las falacias? Vamos a entrar un poquito en la división de las falacias y vamos a hacer algunos ejemplos para profundizar un poco más esta noción de argumento falaz. Yo ya les di dos principios para dividir, ¿no? O clasificar. Hay falacias formales y falacias materiales. Y hay falacias lingüísticas y falacias extralingüísticas. A estos dos principios básicos de clasificación podemos añadir un apartado más. Y después vamos a ver cómo se dividen las lingüísticas y las extralingüísticas. Que serían básicamente falacias dentro de las materiales. Las falacias lingüísticas y las, para llamarlas de una manera, conceptuales, o las que se basan en el pensamiento y no en el lenguaje, ¿no? Hay falacias lingüísticas, falacias conceptuales, y hay un tercer tipo de falacia material, que son las falacias que tienen que ver con lo que llama Aristóteles argumentos dialécticos críticos. Acá hago un apartado para distinguir tipos de argumentos según el tipo de premisas de que parten. Si un argumento parte de premisas verdaderas, es un argumento demostrativo. Si parte de premisas falsas, al menos una, es un argumento erróneo. Si parte de premisas opinables, o sea que no se puede, según el saber humano vulgar, o según lo que conoce cierta disciplina con certeza, decir que sea verdadero o falso el punto de partida, sino que hay quienes opinan que es verdadero y hay quienes opinan que es falso. Si el argumento es opinable, racionalmente opinable, según el estado de conocimiento humano respecto al objeto, según lo que la disciplina tal establece con respecto al objeto, ¿está claro? Entonces se dice que es un argumento dialéctico. Que se llaman argumentos dialécticos. Cuando la premisa es opinable, ¿qué es lo que no puede pasar nunca? Llegar a una conclusión verdadera. Que la conclusión sea verdadera, necesariamente. Será tan opinable como la premisa. Porque las premisas nunca pueden transmitir a la conclusión lo que ellas no quieren. Claro, es un principio lógico también, que dice la conclusión sigue siempre la parte más débil.
¿Está claro? Entonces, si alguna de las conclusiones, si alguna de las premisas es opinable, la conclusión también será opinable porque está reposando en algo que es opinable. Pero hay cosas que son opinables en relación con aquel a quien se dirige el argumento, dice Aristóteles. Eso es lo que llama él argumento crítico. Es opinable en función de la persona a la que me estoy dirigiendo. Eso ya es un opinable relativo. No es un opinable sin más, ¿no? Sino un opinable relativo. Y ahí se puede jugar con fundamentaciones de la premisa que generan falacias. Hay falacias lingüísticas, falacias conceptuales. Y un tercer tipo serían las falacias que se pueden llamar de atinencia o falacias críticas, si ustedes quieren, para seguir la terminología de Aristóteles. Voy a poner un ejemplo enseguida y van a saber fácilmente de qué estoy hablando. Todo esto hay que ejemplificarlo porque si uno lo abstractamente explicado implica que uno ya estudió todo de lo que se está hablando y lo entiende en la generalización, ¿no? Voy a empezar por estas últimas porque son muy fáciles de entender como falacias. Una típica falacia de atinencia o crítica es lo que se llama argumento ad hominem. ¿Qué es un argumento ad hominem? Probablemente se han oído la expresión alguna vez, ¿no? ¿No? Dice una vez atrás que no. Argumento ad hominem. Claro. Ad hominem quiere decir en latín hacia el hombre. Acá la refutación de una premisa o la aceptación de una premisa se hace no en función del objeto pensado e inteligido en la proposición, sino en función de quién lo está diciendo. ¿Está claro esto? Fíjense ustedes que hay un aspecto del razonar ad hominem que es perfectamente legítimo. Si yo le muestro a alguien en una discusión que no puede sostener al mismo tiempo A y no A, le muestro algo que es correcto o no. Usted no puede contradecirse a sí mismo, ¿está claro? No puede decirme por un lado que A y por el otro decirme que no A. No puede decirme por un lado que el hombre es un ser dotado de la capacidad de decisión libre y por otro decirme que el hombre es un ser absolutamente determinado por la naturaleza o por la sociedad. No puede decir las dos cosas al mismo tiempo, ¿está claro? Porque si dice uno, no puede decir el otro. Uno excluye al otro. ¿Está claro? Con el argumento ad hominem, en este sentido, lo único que yo le muestro al otro es una incoherencia suya. ¿Ahora dónde viene la falacia? La falacia se produce, primero, cuando yo, partiendo de que se ha contradicho a sí mismo, le hago excluir una parte de la contradicción como si fuese falsa, la que a mí me conviene, ¿no? Y que se quede con la otra como verdadera, cuando yo no he probado la verdad de ninguna de las dos. ¿Está claro? Yo no he fundamentado que A sea la verdad o no A sea la verdad. Yo lo único que le he mostrado es que se está contradiciendo a sí mismo. ¿Se advierte? Ahora, si yo lo llevo a rechazar no A, porque a mí me conviene que rechace no A porque se está contradiciendo, entonces una de las dos la tiene que excluir, ¿no? Y doy por probado A porque el otro rechazó no A porque se autocontradecía, estoy incurriendo en una falacia, porque no probé A de ninguna manera. Y lo mismo si lo hago quedar con no A. ¿He probado que A o he probado que no A? No, señor. Lo único que le he hecho ver es que no puede sostener A y no A al mismo tiempo. Pero si al rechazar el otro una de las partes considero probada la otra, eso es una falacia. ¿Se advierte? Es la falacia del argumento ad hominem. Hay una versión más vulgar de la falacia del argumento ad hominem, que consiste simplemente en rechazar una aserción en virtud de quien la dice, descalificando moralmente, políticamente a quien la dice. ¿Está claro? Usted no puede, eso lo dice usted por tal y tal cosa. Entonces, considero que queda probada la falsedad porque he acusado a quien enuncia la proposición. O usted está repitiendo algo que dijo fulanito. ¿Está claro? Bueno, inaceptable. Eso lo dijo Hitler. Se acabó. Eso no puede ser verdadero. ¿Se da cuenta? Si yo
pongo un ejemplo extremo para que se advierta. Si yo digo, rechazo algo como falso, simplemente porque lo ha dicho fulanito, ¿no? Eso es una falacia también de argumento ad hominem, porque considero descalificada una proposición por quien la ha sostenido o quien la ha enunciado. Esa es una forma más grosera de argumento ad hominem, pero es mucho más extendida que la anterior que acabo de decir. Es constante, ¿no? Cuando se dice, vos sos un facho, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le descalifico al otro y con eso ya creo probada la posición que yo sostengo en contra del otro, o descalificada la posición del otro, la proposición que el otro está enunciando. ¿Está claro? Simplemente recurro a un ataque a la persona. ¿Y qué ha argumentado? Y no ha argumentado nada. ¿Se advierte? Hago una aclaración. Si ustedes tienen que asentar o fundamentar la credibilidad de una persona en un proceso, ¿no? Para que su testimonio sea creíble. Y argumentan acerca de la poca fiabilidad que tiene la persona a partir de tal o cual antecedente. Eso no es falacia de argumento ad hominem, ¿se entiende? Porque ahí es pertinente la credibilidad del testigo, ¿o no? Porque la única vía que yo tengo para conocer si eso es verdadero o falso es fiarme de su testimonio. Entonces tengo que prestar fe a lo que el testigo me dice. Si yo dependo de prestarle fe a lo que el testigo me dice, la fiabilidad, la credibilidad del testigo, ¿es relevante o no es relevante? Por supuesto que es relevante. Ahí no se trata de una falacia de argumento ad hominem. ¿Se advierte lo que digo? La falacia es cuando estoy enunciando una proposición que es general, cuya verdad no importa de quién la diga. ¿Está claro? No depende que sea verdadera o falsa de quien la dice, como si es el caso en un testimonio, ¿no? Donde tengo que contar con la fiabilidad del testigo para que mi acto de fe humana sea razonable. ¿Se advierte? Ahora, si yo simplemente descalifico una afirmación porque la dice fulanito o la dice menganito, o descalifico a la persona que hace la afirmación por razones absolutamente ajenas a la afirmación, ¿está claro? Entonces estoy cayendo en una falacia de argumento ad hominem. Otra falacia de este tipo. Estas son falacias, fíjense, esto aparece normalmente cuando se trata de asentar una premisa y darla por verdadera o por falsa. Es complementario a la estructura del argumento y a su contenido, ¿no? Por eso se llaman falacias de atinencia. ¿Hasta dónde alcanza esta afirmación? Otro típico procedimiento falaz en este caso es lo que se llama argumento ad verecundiam. Los nombres latinos dependen de que, ustedes saben, a lo largo de siglos y siglos se ha estudiado en esta lengua la disciplina, entonces por eso tiene lo mismo que suele pasar en el derecho, ¿no? Hoy día ya no tanto, ¿no? Pero sí. El latín jurídico sigue siendo básico, fundamental, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es un argumento ad verecundia? Que dice en latín vergüenza. Ad verecundia. ¿De qué es lo que se hace en el argumento ad verecundia? Se apela, se llama también argumento de autoridad o falacia de autoridad. Eso es el argumento ad verecundia. Porque yo alego una autoridad para avergonzar al otro, para hacerlo retroceder de lo que está afirmando. Ahí está la vergüenza, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso que se opone a lo que dijo fulanito? O le quiero imponer la contradicción porque la dijo fulanito, que es una gran autoridad. ¿Está claro o no? De nuevo, como en el otro caso, si el argumento de autoridad es usado según su alcance propio, en el caso del argumento ad hominem, el alcance propio, ¿cuál es? Demostrar que una autocontradicción es insostenible. ¿Está claro? Entonces usted no se puede contradecir a sí mismo. Elija una o la otra y después discutimos si lo que elige usted es verdadero o es falso. Pero no me diga A y no A al mismo tiempo. Si no, no podemos seguir discutiendo. ¿Eso está bien o no? Perfecto. Hay algo legítimo en el argumento de autoridad.
Porque en toda disciplina, ¿hay autoridades o no? Y claro que sí. Sí. Toda disciplina, sea el derecho, sea una rama específica del derecho, sea la filosofía, sea la matemática, sea la física cuántica, lo que ustedes quieran, ¿hay autoridades o no? Por supuesto que sí. Hay personas cuya opinión o cuyo parecer es sumamente respetable. ¿Por qué? Y porque son los que más saben del asunto. ¿Está claro? Los que más eminentemente se han ocupado de esa disciplina a lo largo de los siglos. Si yo cito a Aristóteles en materia lógica, y bueno, no es lo mismo que citarme a mí o citar a cualquier otro perejil. No, señor. Estoy citando a una autoridad eminente en la materia. ¿Se advierte? Pero ¿qué es lo que nunca hace el argumento de autoridad humana? Probar la verdad de algo. Adviértase. Un argumento de autoridad humana nunca establece la verdad de la afirmación. Yo no puedo decir en filosofía tampoco o en lógica, esto es verdadero porque lo dice Aristóteles. No se puede. El principio de contradicción no es verdadero porque lo enuncia Aristóteles. Es verdadero porque es evidente ante la luz de la inteligencia racional del hombre. ¿Está claro? Y las leyes de la silogística que Aristóteles pone no son verdaderas porque él las enuncia. Son verdaderas porque se desprenden necesariamente de los principios supremos de la lógica. ¿Se advierte lo que digo o no? Son conclusiones necesarias que se siguen. Si yo digo el término medio tiene que estar tomado al menos una vez con su posición universal, eso es un principio que se sigue, una ley, que se sigue de los principios. Y se sigue necesariamente. Y por eso es verdad, no porque lo haya enunciado Aristóteles. El argumento de autoridad humana, ¿qué hace con respecto a una afirmación? ¿Cuál es su alcance? Hace que la afirmación sea verosímil, respetable, ¿no? Atendible. Si una autoridad eminente en una disciplina cualquiera ha enunciado un juicio sobre algo, bueno, hay que atenderlo por lo menos, porque el tipo sabe de eso, ¿o no? ¿Está claro lo que digo? Es atendible, es verosímil, es probable que tenga cierto fundamento racional. Ahora, porque lo dice un ser humano algo verdadero, nunca. El argumento de autoridad humana nunca hace verdad, pero sí hace atendibilidad, razonabilidad, verosimilitud, eventualmente. ¿Está claro? Verosimilitud quiere decir que es probable que según los principios de esa disciplina en el cual este tipo es eminente, esa opinión sea razonable. ¿Sí? No un disparate. Porque si sabe mucho de la disciplina y él sostuvo eso con cierta argumentación, difícilmente es argumentación absurda, disparatada. Difícilmente, no imposible, ojo, porque al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿sí? Y como dice el adverbio latino, el proverbio latino, a veces hasta Homero se duerme, ¿no? Es traducción de un proverbio griego, ¿no? A veces hasta Homero se duerme y hace un verso mal hecho, le pifió, ¿sí? Claro. Siempre que hable dentro de la especialidad, ¿no? Ahí está, muy bien. Yo siempre he tratado de decir, alguien que es eminente en una disciplina, en cierta materia. Ahora, ¿cuándo se hace falacia este argumento? Creo que tenía... Sí, una pregunta. No, sí, yo decía, entonces, ¿está dentro de las opinables o no? Lógico. Fíjese, yo dije que este rubro de falacias tiene que ver con los argumentos que son dialécticos, porque parten de premisas opinables. ¿Se entiende? Pero puede ser comprobado. Sí. Sometido Lo que es opinable en cierto momento, bajo ese respecto, puede ser objeto de certeza luego. Sí, claro que sí. Fíjese que, ¿dónde está la falacia del argumento ad verecundiam o del argumento de autoridad? La primera falacia, la más gruesa de todas, es pretender que el argumento de autoridad hace por sí solo verdad. Y no es así, nunca. Y hay otra falacia, que es la que insinuaban recién aquí. ¿Cuál es la otra falacia del argumento de autoridad? Porque una persona es eminente en cierto rubro, en cierta disciplina, lo convierte en oráculo universal. ¿Está claro?
Entonces, si esa es la opinión de Einstein en materia política, esa concepción política es indudablemente verdadera, moralmente correcta. ¿Y qué tiene que ver la competencia de Einstein con la sabiduría política y con la verdad moral? Y absolutamente nada. ¿Cómo le voy a citar a Einstein como autoridad en esa materia? No tiene competencia específica alguna. Es autoridad en física, matemática, teórica, pero no en otra cosa. ¿Está claro? No puedo citar como autoridad en cualquier cosa. Cuando transfiero la autoridad humana, que siempre es limitada, ¿o no? Y siempre, porque ningún hombre puede ser eminente en todo ramo del conocimiento. Entonces, cuando uno hace un argumento de autoridad humana para mostrar la verosimilitud de algo, es en la materia específica en la cual esa persona puede ser considerada una autoridad, pero no en cualquier cosa. Y a veces se agitan esos cucos, ¿no? ¿Cómo va usted a contraponerse a la opinión de...? Mire, eso hoy día se usa con una, yo diría, con una grosería monumental, ¿no? Oímos permanentemente, hay que atender en la prensa constantemente lo que opinan los actores, qué sé yo, los bailarines, no sé, los deportistas, o si uno dice, claro, cualquier cosa que dice, el Papa habló de tal película, dijo que era muy buena. ¿Y qué tiene que ver la autoridad del Papa con si la película es buena o es mala? Cualquier hombre que se salga de la esfera de su competencia objetiva de autoridad no tiene por qué ser considerado como autoridad en la materia. ¿Está claro eso? Acá Santiago con su ejemplo complicó el asunto, pero está bien. Lo que complicó el asunto porque... En cuestiones, por ejemplo, de política, sí, ¿no? Que uno lo ve más sí, por geometría, por ahí el Papa, sí, sí. pero en cuestiones de política nosotros lo hemos visto muchas veces opinar. Claro, Y... lógico. No, fíjese usted, cuando la cuestión es una cuestión política concreta que implica el conocimiento propio de cada país, de cada sociedad, ¿cómo alguien puede opinar de todo eso? ¿Desde dónde? ¿Está claro? Otra cosa es que hable de principios políticos que son inseparables de la fe. Eso es otra cosa. ¿Está claro? Les va a hablar del origen divino de la autoridad política en el sentido cristiano de siempre. Es una enseñanza doctrinal de fe. No está hablando de si esta persona o esta otra persona hizo bien en este caso o hizo bien en este caso, de si Trump habló bien, de si Putin habló mal, o de qué sé yo. Todo eso es absolutamente opinable, ¿se da cuenta? Ahora volvamos al asunto este. ¿El argumento de autoridad entonces cae fácilmente en una falacia? Sí, señor. Porque ninguna autoridad humana funda verdad, primero. Y segundo, porque la autoridad humana es siempre limitada a una cierta esfera de competencia. Muy bien. De este mismo tipo son otras falacias. Además de la falacia ad verecundiam y la falacia ad hominem, está la falacia ad populum. Si lo dice la mayoría, así es. ¿Está claro? Esto es bueno porque lo compra mucha gente, mijo. Y puede ser una soberana porquería. ¿Está claro? Este candidato debe ser inteligentísimo y magnífico porque lo ha votado el 80% de la población. Y puede ser un delincuente y un burro. Tranquilamente. Sí, señor. Entonces, el argumento ad populum es evidentemente fuente de falacias constantes. ¿Está claro? Es lo que se dice, lo que se hace. Esto es así porque la mayoría lo quiere así. Y bueno, ¿y eso hace verdad racionalmente? Nunca. Jamás de los jamases. Otro es el argumento ad ignorancia, que considera establecida la verdad de una proposición simplemente porque el otro no tiene una cosa mejor que argumentar. Esa se parece a la del argumento ad hominem, ¿no? Se llama falacia del argumento ad ignorancia. Mire, yo le propongo este argumento. Denme un argumento mejor. No lo tengo. Entonces este queda probado. Puede ser un argumento horrible, una falacia espantosa. Pero como el otro no tiene un argumento mejor, considero que mi argumento está probado. Los autores suelen hablar de eso en lo que nosotros vemos el principio de inocencia, que como la acusación no demostró claro, lo contrario, y podría ser falacia. Y podría ser, claro, tranquilamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora vamos, estas son falacias complementarias, fíjese, nada más. Y empecé por estas porque son las más fáciles de entender, quizás. Pero nos queda un ratito, ¿no?
vamos a ejemplificar por lo menos una falacia que sea de carácter lingüístico y otra que sea de carácter conceptual, ¿sí? Aristóteles enumera varios tipos de unas y de otras, y es la base de todo lo que se ha estudiado posteriormente al respecto. Entre las falacias que se llaman lingüísticas, el primer tipo que le menciona son las falacias de homonimia, dicho en castellano o en latín, de equivocidad, ¿no? Yo aludí ya a la virtud confundente que tienen los términos equívocos, ¿no? El ejemplo que yo les voy a dar a este respecto, como falacia de homonimia o de equivocidad, lo oí hace unos cuantos años por televisión, ¿sí? En una discusión entre políticos. No es un invento mío el argumento falaz. No es un ejemplo que haya elaborado yo, quiero decir, sino que lo tengo en mi memoria. La discusión política había recaído sobre el tema de la educación, libertad educativa. Entonces, uno de los que argumentaba salió diciendo lo siguiente. Como advirtió que el otro, el que estaba discutiendo con él, solía apoyarse en principios de la fe cristiana, de la tradición cristiana, para afirmar su posición, le dijo lo siguiente. El Concilio Vaticano II ha promovido el laicado en la Iglesia. Ha promovido todo lo que es laico. Ahora, la educación sin religión es precisamente la educación laica. Entonces usted, como católico, no puede ser infiel a lo que ha promovido el concilio. Tiene que promover también, como nosotros, la educación laica. No hace falta poner en forma el argumento, que se podría hacer. Ya ponerlo en forma daría trabajo lingüístico. Pues digo, todo lo laico ha sido promovido por el Concilio Vaticano II y ya es un disparate manifiesto. El Concilio Vaticano II, ¿qué ha promovido? El laicado, como decía lo laico. ¿Y qué es el laicado? Si uno quiere entender esa traducción para aceptarla como verdadera, laico ahí ¿qué significa? El cristiano, o sea, el fiel bautizado, que participa activamente de la vida de la Iglesia, está en plena comunión con la Iglesia, pero no es ni sacerdote ordenado, ni religioso, o sea, no tiene estado público de voto religioso. Laico. Eso es un laico. En cambio, laico, cuando dice el otro, dice la escuela laica. ¿Laico ahí qué significa? Que sostiene la separación entre la Iglesia y el Estado, y que sostiene que toda actividad pública tiene que estar desprendida de toda identidad religiosa. ¿Eso es lo que ha promovido el Concilio Vaticano II? No, señor. Está jugando con dos significados totalmente distintos de la palabra laico, la argumentación. Es una falacia de equivocidad grosera. ¿Está claro? Curiosamente, en ese programa de televisión nadie se lo dijo eso. Pasó el argumento como si fuese... El otro tipo que estaba hablando con él no sabía qué contestar. ¿Se da cuenta? Se supone que son personas con cierta formación, educación, ¿no? Y sin embargo, la falacia... Es una falacia grosera eso, ¿eh? Pero claro, hay que entender que el mismo término tiene dos significados claramente distintos. Y no solo distintos, hasta opuestos y contradictorios entre sí. ¿Está claro? ¿Y ahí no entran en juego dos de estos, el Verecundiam y este que está No. ahora? En todo caso podría ser, fíjese, el Verecundiam puede estar, pero porque le está acudiendo a una autoridad, ¿no? No, que ha enseñado algo, pero que para él, si se trata de cosas de fe, sería obligatorio. De todas maneras, también en ese caso es totalmente refutable el argumento, porque en esa materia de promoción del laicado no hay ninguna enseñanza dogmática del concilio. Por lo tanto, hay cosas que son opinables. ¿Hasta dónde tiene que llegar la participación del laico en esto, en aquello? Eso el concilio no lo dice, ni lo define, ni lo puede definir. ¿Me entiende? Ahora, que promueva la actividad laical, eso es cierto, está en los textos del concilio. De ahí a saltar a la obligatoriedad de aceptar todos esos textos en su tenor literal, cuando no son dogmáticos, sino enseñanzas
a lo sumo de guía para el creyente, también hay una falacia implícita, ojo, pero eso es una falacia de tipo teológico, le diría yo. Esa es más difícil de desnudar porque implica una formación teológica, que probablemente no tenía ni el que hizo la falacia ni el otro. ¿Está claro? Pero si estuviésemos argumentando en teología, se podría destacar que ahí hay una falacia implícita, ojo. Estaría también involucrado el ad hominem, dice usted. Sí. Porque le estaría diciendo usted no puede sostener una cosa y la otra. Exacto. Pero fíjese que el ad hominem ahí está vehiculizado por una falacia anterior y más profunda, que es la de homonimia. ¿Está claro? Porque no se está contradiciendo en absoluto. Al decir, yo soy católico, respeto al Concilio Vaticano II y en todo lo que es de fe, y por otro lado yo rechazo la escuela universal laica. ¿Me entiende? No se está contradiciendo en absoluto, porque laico en un caso y laico en el otro significan dos cosas totalmente distintas. Cosa que no le contestó en ese momento. No sé qué. Hace muchos años de esto, esto debería ser, qué sé yo, memoria de los tiempos es bastante imprecisa, porque sería el año 85, 86. Usted no había nacido. Pero más o menos, sí. Por ahí. No después de eso. Un poquito antes quizás, pero no. Bien. Volvamos acá. Esa es una clara falacia ¿de qué? De homonimia, de equivocidad. Otra típica falacia lingüística es la de ambigüedad, ¿no? Pero ya vimos una, ¿o no? Claro. Donde una misma frase o enunciado puede tener un significado u otro significado. A veces simplemente por la ambigüedad característica del lenguaje, ¿no? Yo digo, el conocimiento de los alumnos fue deficiente. Eso como premisa debe ser de entrada rechazado. ¿Por qué? Y porque puede significar dos cosas claramente distintas. El conocimiento que alguien tenía de los alumnos fue insuficiente, o el conocimiento que los alumnos tenían de algún objeto fue insuficiente. ¿Está claro? Porque el conocimiento de los alumnos en castellano puede significar el conocimiento que alguien tiene, el profesor, por ejemplo, de los alumnos, o el conocimiento que los alumnos tienen de algo o de alguien. ¿Está claro o no? De modo que el conocimiento de los alumnos es una expresión claramente ambigua. Es una regla que la ambigüedad, lo mismo que la equivocidad, deben evitar. Y acá voy a tocar un punto brevemente que Aristóteles también desarrolla con mucha concisión, pero con mucha agudeza. Yo dije, la equivocidad y la ambigüedad deben evitarse. Es una obligación de la inteligencia humana, es una obligación de rigor intelectual, de honestidad intelectual. Cuando Aristóteles se plantea ¿para qué sirven si sirven para algo las falacias? ¿Hay alguien que se pueda servir de las falacias? Y dice, sí, los sofistas de ordinario se sirven de las falacias. Sí. Es decir, los sofistas que lo único que buscan es obtener el éxito en la discusión, convencer al otro de que tienen la razón, a menudo se sirven de las falacias. Las usan adrede, a sabiendas. Porque una cosa es caer en una falacia sin darse cuenta. ¿Está claro? Se comete un error, sin percatarse de él. Y otra cosa es valerse de la falacia a sabiendas. Y uno está usando una forma de razonamiento que es solo aparentemente válida. ¿Está claro? El que hace eso, el que usa la falacia, no está aceptando esto que yo acabo de denunciar como un deber de rigor y de honestidad intelectual, ¿no? Se debe evitar el equívoco, se debe evitar la ambigüedad cuando se habla. Claro, sí, en la medida de lo posible y en cuanto esté al alcance de uno, hay que evitarlos. ¿Por qué? Y porque llevan a la confusión. Y de la confusión se desprende el error. ¿Está claro? Ahora, si uno lo que quiere es inducir el error o inducir la confusión del otro, se va a valer de eso, se va a servir de eso. ¿Está claro? Lo que, dice Aristóteles, es propio del sofista, ¿no? Bien. Ahora, volvamos aquí. Falacias hay lingüísticas y las hay también
conceptuales o extralingüísticas. Vamos a poner alguna de esas y después vamos a ver. Esas tienen sus nombres propios, también Aristóteles distingue por lo menos 6-7 tipos de falacias extralingüísticas, todas muy importantes. Por ejemplo, poner la causa por lo que no es causa, non causa pro causa se llama en latín, ¿no? Ignoratio elenchi, que tiene a su vez varias especies. Ignorancia elenchi es decir, ignorancia de la refutación. Es decir, yo pretendo refutar algo cuando lo que el otro quería demostrar no era eso que yo estoy refutando. O sea, desvío la refutación y la hago aparecer como si estuviese refutando lo que no refuté. Ignoro la cuestión, ¿está claro? O la distorsión, de tal manera que pretendo haber refutado lo que ni siquiera consideré. Eso se puede hacer de varias maneras. Una forma de ignoratio elenchi clásica es lo que llama Aristóteles metábasis eis alogeno, o sea, transposición a otro género. Cuando un principio que es verdadero en un cierto género de cosas, supongamos, vale para la naturaleza física, ¿no? Lo traslada al orden moral, o al revés. Lo que es del orden moral lo traslada al orden físico. Hace una transposición de un género a otro género. Entonces, pone la discusión en un plano que no corresponde, está ignorando la cuestión. Se advierte. Supóngase que yo estoy discutiendo la moralidad o la juridicidad, en el sentido de si corresponde o no al orden de lo que es justo, de una norma. ¿Está claro? Y recurro a ¿qué? A lo que de hecho pasa. ¿Estoy transponiendo el género o no? Por supuesto, porque lo fáctico no es lo deóntico. La norma establece algo que debe ser de cierta manera, no algo que pasa de cierta manera. Y si transpongo sin más de un género al otro, estoy cometiendo una falacia. ¿Se entiende? Estoy ignorando la cuestión. Porque la cuestión no es si eso pasa o no pasa, si hay quien lo hace o si hay muchos que lo hacen o pocos que lo hacen. No interesa eso si lo que estoy discutiendo es si eso es moralmente bueno o no, es jurídicamente aceptable o no. ¿Se advierte? Porque la cuestión de la moralidad o de la juridicidad no es una cuestión fáctica. Es una cuestión de lo que debe ser, no de lo que de hecho se da. Si no, la moral y el derecho no serían más que estadística. ¿Está claro? Averiguo lo que hace la gente, y según lo que hace la gente, establezco una norma que, ¿qué valor tiene? Ni ninguno, si total es lo que hace la gente. Es lo que se hace. Cambia la costumbre, y cambia la ley, claro. ¿Se entiende? Bueno, esto en el terreno jurídico hoy día es pavoroso cómo se maneja, ¿no? Porque se transpone constantemente de un género al otro. Se pretende fundamentar una ley en que existe el hecho. Existe el hecho. Fíjense que, bueno, en el derecho penal podríamos suprimir prácticamente todo, ¿no? Porque los crímenes se cometen, ¿o no? Y porque se cometen los vamos a despenalizar. Oh. ¿Se da cuenta? Algunos lo piensan. Sí. Y lógico, sí. Seguro. Es así. Pero ahí hay una transposición de un género al otro género. Muy bien. Que a veces, miren, la falacia a veces es ocasional y a veces es sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay formas sistemáticas de pensar que son falaces. Es decir, hay sistemas de pensamiento que se basan en proposiciones que encierran en sí, virtualmente, una pluralidad de falacias. ¿Está claro lo que digo? Eso es otro problema enorme. Son falacias que no son, insisto, ocasionales o circunstanciales, sino que son sistémicas. Si uno parte de un conjunto de pseudoprincipios que en sí mismo es inaceptable porque es falaz. Es falaz en el sentido de que esos principios surgen de razonamientos falaces o contienen en germen toda una serie de pseudoprincipios que hacen que la lógica se destruya. ¿Está claro lo que digo? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes quieren constituir una lógica del razonamiento a partir del pensamiento hegeliano, como es el caso, ¿sí? Ya estoy hablando en términos filosóficos, pero ustedes a lo mejor conocen el sistema de Hegel, ¿no? Bien, mejor, señor. Pero el pensamiento hegeliano puede servir para
afirmar una cosa y su contradictoria. ¿Por qué? Y porque parte de un principio absurdo, que ¿cuál es? Que el absoluto es todo y es nada. Y el ser el ser y el no ser son lo mismo. Entonces usted parte de ahí, después que puede sacar y cualquier cosa, pero cualquier cosa. Porque la esencia o la naturaleza de cualquier cosa es un mutante histórico en Hegel. Un momento, la antítesis de ese momento y la síntesis de los dos. Y la nueva antítesis, así. Cada cosa es y no es y no es, es y no es, y es relativa al momento histórico. ¿Cómo asienta ahí usted un razonamiento auténticamente racional? Imposible. Él mismo desprecia toda la lógica. La lógica antigua es una lógica puramente formal, abstracta, que no se corresponde con la realidad. La realidad es la contradicción. Listo. Entonces cerramos todo el asunto, vamos a pasear por ahí, y no hay más que razonar, ¿me entiende? Porque si la realidad es la contradicción, ¿no? Se acabó la posibilidad de fundamentar racionalmente cualquier cosa, porque se puede fundamentar A y no A igualmente. Si el ser y el no ser son lo mismo, si el absoluto es todo y es nada, todo es y no es. Se acabó. Ahí la falacia es sistémica. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier cosa que usted razone a partir de esos puntos de partida lo pone en el reino de la falacia, por decirlo de alguna manera, inexorablemente, salvo que usted sea parte del pseudo-principio. Entonces ya no razona a partir de ahí. Mezcla una cosa con otra. Vamos a poner alguna falacia entonces. Estaban hablando de falacias que son, me metí en un asunto ya más complejo, porque estaba hablando de falacias que son ya conceptuales, ¿no? No verbales o lingüísticas, sino conceptuales. Y estas tienen que ver con los conceptos que maneja nuestro pensamiento. Muy bien. Entre las falacias lingüísticas y las conceptuales, hay un montón de cosas que se podrían explicar. La tradición que se llama escolástica durante siglos estudió lo que llaman las propiedades de los términos. Las propiedades de los términos son importantísimas porque un mismo término se puede usar con funciones totalmente distintas. Y eso hace variar el significado del término en la proposición. Luego hace lo que se llama la suposición, que es una propiedad importantísima del término. Yo digo, uso el concepto hombre, ¿no? Yo digo, hombre es una especie, ¿no? Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es una especie. No, señor. ¿Se ve que hay una falacia ahí o no? Obvia, pero ¿por qué? ¿Hombre no significa lo mismo en un caso que en el otro? Sí que significa lo mismo, pero está suponiendo distinto. Porque en hombre es una especie, hombre supone con suposición real lógica, o formal lógica, mientras que en el otro caso supone con suposición formal no lógica, sino real. Supone por la naturaleza humana. Y en el primer caso supone por el concepto de hombre. ¿Está claro? Y si yo dije de hombre es un sustantivo, hombre no supone por la naturaleza humana ni por el concepto de hombre, supone por la palabra castellana hombre. ¿Se advierte? La voz significativa. Una misma palabra puede tener suposiciones distintas en el mismo discurso argumentativo. Y la variación de suposición interrumpe el hilo del discurso. ¿Está claro? Quiebra la razonabilidad. Así como existe la suposición, existe lo que se llama apelación. La apelación es cuando yo uso un nombre para nombrar una sustancia, aunque el nombre no sea de sustancia, lo cual puede crear también equívocos terribles. Si yo digo, el gramático vino ayer a visitarme, o el abogado, ¿no? Yo ahí el término abogado lo estoy usando para significar ¿qué? La persona que es abogado, no su oficio. ¿Está claro? Apela a la sustancia, no significa el accidente por el cual, ahí de nuevo el término filosófico, no significa el accidente por el cual alguien es abogado. Porque ser filósofo, ser abogado,
ser médico en la naturaleza humana son accidentes. ¿Está claro? No son lo constitutivo esencial del hombre como hombre. Nadie es sustancialmente abogado, ni sustancialmente filósofo, ni sustancialmente médico, ¿no? Sustancialmente somos seres humanos. Y lo otro son un accidente. Bien. Pero yo puedo usar el nombre del accidente para nombrar la sustancia. Claro. ¿Se entiende? Ayer lo vi al médico. Fíjense. Usted vio al hombre que es médico. No vio al médico. ¿Está claro? Bien. Pero todos estos problemas están entre el lenguaje y los conceptos. Pero hay falacias que son estrictamente conceptuales. Una, que es la que voy a ejemplificar a continuación, es la que se llama en Aristóteles lo que no es causa por la causa. Vamos a poner un ejemplo. Dice así. Lo que embriaga no debe beberse. Y el vino embriaga. Por lo tanto, el vino no debe beberse. ¿Sí? Es un argumento del... Pecado. Es una clara falacia. Acá ya, fíjese, hay esto que están diciendo es interesantísimo. Usted ya dijo, es un pecado. Bien, entonces, Falacia no es pecado. Y eso es una falacia manifiesta. Fíjense que ahí tenemos otro problema, ¿no? Lo que podemos llamar el estado de la opinión pública hace que ciertas falacias pasen como por un tubo. No hay problema, ¿está claro? Todos son los entusiasmados. Qué bien que habló. Y está diciendo una barrabasada. Y hay otras que, según el estado de opinión pública corriente, inmediatamente se rechazan, aunque no sean falacias. Esta sí lo es, ¿eh? Hay argumentos que por su tenor resultan agresivos, chocantes. No, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué se le ocurre decir eso? Claro. Y puede ser que sea absolutamente auténtico el silogismo y parte de premisa verdadera y demuestra la conclusión. Pero como la conclusión resulta ardua de oír en cierto contexto, entonces, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Pero, ¿cómo dice eso? ¿Por qué? ¿Porque hay falacia? ¿O porque no quiero aceptar la conclusión? Eso son dos cosas distintas, ¿está claro? Por lo tanto, el vino no debe beberse, dice acá. ¿Dónde está la falacia en este argumento? Porque es un ejemplo de non causa pro causa. Se pone lo que no es causa como causa. Ahí está la falacia. ¿Cuál es la falacia acá? La premisa mayor dice lo que embriaga no debe beberse. ¿Está claro? Y el vino embriaga, dice la menor. Ahí está la falacia. Ahí está el qué que introduce la falacia. Concepto erróneo. El non causa pro causa. El vino embriaga. No, el exceso. Muy bien. El exceso que hay que medirlo según cada quien, ¿o no? No es el vino lo que embriaga. ¿Está claro? El vino potencialmente es embriagante, pero el vino no necesariamente embriaga. ¿Está claro? Ciertamente. Ahí está el non causa pro causa. En todo caso, el abuso del beber vino embriaga. No el vino. Si yo digo que el vino embriaga, estoy tomando lo que no es causa como causa. Claro que sí. ¿Se advierte? Argumento del... ¿cómo se llama? Prohibicionismo yanqui de los años 20, ¿sí? Prohibición de las bebidas alcohólicas, por ley, ¿no? Sí. Entonces, el vino embriaga. El vino no embriaga. El consumo abusivo de vino embriaga. No, el vino. ¿Se entiende? Te está poniendo lo que no es causa como causa. Y la diferencia es sutil entre decir una cosa y decir la otra. ¿Se ve? Y esta es una materia donde a nosotros nos choca, ¿sí? A los que nos gusta el vino. Sí, diga, cuando digo nosotros digo los argentinos en general, sí, hay a quien no le gusta el vino también acá, pero... No, también en la segunda premisa
¿no, no se estaría utilizando en forma universal? Claro, sí. Debiendo ser particular. Fíjense que acá estas premisas, si uno las pone en forma, hacen que la falacia resalte. Cuando están dichas así coloquialmente, la falacia queda oculta, ¿no? Porque acá habría que decir, todo lo que embriaga no debe beberse. ¿Está claro? O todo consumo que embriaga debe evitarse, ¿no? Todo consumo de vino embriaga. Y eso es evidentemente falso. ¿Está claro? O sea que si yo la pongo en forma, ¿no?, a la argumentación, eso se lo dije de entrada, siempre conviene ponerla en forma, porque cuando está expresada informalmente, se cuela más fácilmente la falacia. Es lo que pasaba con la de laico y laico, ¿no? Si yo la pongo en forma, es mucho más difícil de hacer tragar la falacia. Si se dice informalmente, el lenguaje, con su lasitud, con su flexibilidad, permite que, con su debilidad también, permite que el error lógico se introduzca fácilmente, ¿no? Ese es un tema crucial de la falacia, la relación entre pensamiento y lenguaje. Si uno se acostumbra a usar rigurosamente el lenguaje, y ese es un hábito que conviene adquirir, ¿no?, humanamente y profesionalmente, como en el caso de ustedes y en todo caso, ¿no?, fuerza al pensamiento a ser riguroso también. ¿Está claro? Si uno se acostumbra a hablar de cualquier manera, y piensa de cualquier manera también. Lógico. Porque como dije de entrada, por naturaleza pensamos hablando, ¿no? Claro. Nuestro pensamiento y nuestro lenguaje son correlativos. No se pueden disociar en absoluto. Puede que en algún caso, en alguna ocasión, en alguna circunstancia, pensemos algo claramente y no sepamos cómo expresarlo del todo, ¿no? Puede pasar. Pero en general, el pensamiento y el lenguaje son correlativos. Si no nos esforzamos por hablar rigurosamente, no nos esforzamos por pensar rigurosamente. Y si en cambio hacemos el esfuerzo de pensar con rigor, también haremos el esfuerzo de hablar con rigor. Y eso nos ayudará a su vez a pensar con rigor. Va y viene el asunto. Yo suelo usar la metáfora siguiente cuando hablo de la relación entre el pensamiento y el lenguaje en el hombre, o lo que se llama propiamente el logos interior y el logos exteriormente proferido. Porque en griego logos significa tanto lo uno como lo otro. Significa la palabra y significa el concepto. Significa el pensamiento racional y la palabra que lo expresa o significa. La relación entre el pensamiento y el lenguaje es la de una cuerda única que se tensa, como toda cuerda, por los dos extremos, ¿no? Si usted afloja un extremo, no suena bien la cuerda, ¿no? Y si afloja el otro, lo mismo. Si alguno acá es guitarrista, entiende fácilmente de lo que estoy hablando. Y si toca cualquier instrumento de cuerda también. Si usted no la tiene fija de un extremo y la tensa del otro, la cuerda nunca puede dar el sonido que tiene que dar, ¿no? Tiene que estar tensa por los dos extremos. Y así es con el pensamiento y el lenguaje humano, son con los dos extremos de una cuerda. Si uno tensa de los dos lados, la cosa puede sonar como corresponde, si no, no va. Los que estamos sonados somos nosotros, ¿sí? O el que depende de nuestro pensamiento y de nuestra manera de hablar, ¿sí? Fíjense ustedes que ahora vamos a dar algún otro ejemplo nada más, ¿no? Y vamos a analizarlo a ver si les parece si hay falacias, si no y de qué tipo. Ahora, con eso vamos a terminar. Yo voy a escribir un razonamiento en el pizarrón y lo vamos a analizar un poquito. Y después si me quieren hacer alguna pregunta, oigo.
estudiar un poquito este ejemplo. Dice, si hay reclamos que se hacen oír, hay necesidades que atender. Y es un claro indicio de cuánto ha mejorado la situación bajo nuestro gobierno el que no haya necesidades que atender, pues no hay reclamos que se hagan oír. O que hagan oír su voz, dice. Que hagan oír su voz. Bien. Piensen un ratito. A ver qué les parece. Si hay reclamos que se hacen oír, hay necesidades que atender. Es un claro indicio de cuánto ha mejorado la situación bajo nuestro gobierno el que no haya necesidades que atender, pues no hay reclamos que hagan oír su voz. ¿Es un descubrimiento auténtico o es una falacia? Una falacia grande como una casa. Es una falacia grande como una casa, dicen por ahí. ¿Bien? ¿Quién fue el de grande como una casa? Es una falacia grande como una casa. ¿Por qué? Porque el que no tiene voz o no puede hacer oír su voz, significa que no tiene necesidades, cuando eso es totalmente falso. A ver. Usted está bien lo que está diciendo. A ver, usted está diciendo que puede haber necesidades que no se hagan oír, ¿no? ¿Y el argumento supone lo contrario? Sí. Piénsenlo. A ver. La conclusión. Fíjense que, ¿cuál sería la premisa? Vamos a tratar de ponerlo más o menos en forma. Esto porque acá hay retórica también, ¿no? Sí, claro. Acá hay algo de retórica. No, de hecho, En texto. Claro. la premisa también lo dice. Fíjense que esto está partiendo de una premisa que en lógica se llama condicional. Que es esta, ¿no? Si hay reclamos que se hacen oír, hay necesidades que atender. Usted estaba presumiendo que esto supone la negación de que pueda haber necesidades que no se hacen oír. Claro. Pero el condicional no dice nada de eso, ojo, ¿eh? Porque lo que dice es que si hay reclamos que se hacen oír, hay necesidades que atender. Ahora, Pero con esa lógica, si no hay reclamos que se hacen oír, no hay necesidades que atender. no, Si espere. necesidades. Ahí usted está, fíjese, usted, espere un poquitito. Si usted quiere expresar eso mismo de forma negativa, por equivalencia, tiene que invertir el condicional. Porque este condicional no significa, ni implica lo que usted acaba de decir que significa o implica. Si yo digo que si A, entonces B, no estoy diciendo que si no A, entonces no B, ¿eh? Pero sí estoy diciendo que si no B, entonces no A. Fíjense, acá nos movemos en un... Yo he dado lógica a muchos años y siempre decía a los alumnos, preparando el examen, ya, escúchenme una cosa. Cuando les tome el examen, piensen antes de contestar. Porque acá la menor distracción causa la muerte del artista. Es decir, acá la cuestión es entre sí o no. Y si usted dijo sí, cuando era no, ya está mal, mi hijo. No hay posibilidad de, bueno, voy a pensar, ya lo dijo mal, ya se acabó, ya está. ¿Me entiende lo que digo? El derecho poder remontar. Claro, hay muchas disciplinas en las que se puede remontar, ¿no? Si uno está hablando de historia, también puede que sí, entonces, bueno, sí, a ver, no, vamos a pensar mejor esto, o sea, no quise decir esto del todo. Pero si acá usted dijo, si A entonces B, y no A, ergo B, y yo le pregunto, ¿eso es válido o es inválido? Y me dice, es válido, y es inválido, y ya está, se acabó. Después va a decir, no, es inválido, y si no es lo uno, es lo otro, ya se terminó. Cuando de una contestación ya la otra queda aniquilada, se da cuenta, ya está, o sea, no puede contestar las dos cosas. Bien, pero, ¿por qué digo esto? Porque en lógica siempre estamos en eso, ¿no? Son cuestiones muy elementales, pero que si uno no tiene formado el hábito a lo largo del tiempo, un hábito sólido, nos pasan por alto olímpicamente. Acá toda la cuestión está, primero, ¿en qué significa un condicional? Desde el punto de vista lógico.
Es lo primero que hay que tener en claro. Cuando yo digo si A, entonces B, lo que estoy estableciendo es una relación de antecedente lógico a consecuente lógico, que significa lo siguiente: basta que se dé A para que se dé B. O sea, esto es condición ¿cómo? Necesaria. Esto es condición. Esta, la del antecedente, es la condición suficiente, basta que se dé para que se dé esta. Esto es el antecedente. Y esto es el consecuente. El antecedente es la condición suficiente. Si es vertebrado, es un animal, ¿o no? Y sí, claro. Ahora, si es animal, ¿es vertebrado? No, señor, porque no basta que sea animal para que sea vertebrado, ¿no? ¿Es condición suficiente que sea un animal para que sea un vertebrado? No. ¿Es condición suficiente que sea un vertebrado para que sea un animal? Sí, señor. ¿Está claro? Si es reptil, es vertebrado. No. Ah, sí. Sí. Si es reptil, es vertebrado. Es decir, si este animal es un reptil, entonces es un vertebrado. Sí, porque si es un reptil, los reptiles son un tipo de vertebrado. Si es un reptil, es un vertebrado. Ahora, vale, ¿eso significa que si no es reptil, no es vertebrado? No. Porque esto no es condición necesaria. Ahí está el problema de lo que se le vino a usted a la mente, ¿sí? Usted dice, si hay reclamos que se hacen oír, hay necesidades que atender. Entonces, si no hay reclamos, no hay necesidades. No, esto no implica eso, ¿eh? Cuando alguien dice, si hay reclamos que se hacen oír, entonces hay necesidades que atender, no está diciendo que si no hay reclamo, entonces no hay necesidad. Si yo digo, si es reptil, entonces es vertebrado, no quiere decir que si no es reptil, entonces no es vertebrado. No, porque si es mamífero, también es vertebrado. ¿Sí? Y si es un ave, también es vertebrado. Y si es un pez, también es vertebrado. Porque lo que expresa el antecedente es condición suficiente, no condición necesaria. Pero atención, si esto es condición suficiente de esto, esto es condición necesaria de esto. ¿Cómo es eso? Y sí, siempre es la recíproca. Si A es padre de B, B es hijo de A, ¿no? Sí, señor, sí. Si no, no hay ninguna de las dos relaciones, porque son recíprocas. ¿Sí? Ahora, si A es condición suficiente de B, B es condición necesaria de A. Fíjense, si es reptil, entonces es vertebrado. No se es padre sin hijo. Claro. Una es la recíproca de la otra, eso estoy diciendo, como en la paternidad y la filiación. Pero acá se trata de relaciones lógicas. Condicionalidad suficiente y condicionalidad necesaria. Si yo digo que si es reptil, entonces es vertebrado, ¿está bien o no? Sí, señor. Materialmente está bien, porque es condición suficiente ser reptil para ser vertebrado. ¿Eso quiere decir que es condición necesaria ser vertebrado para ser reptil? Sí, señor. Claro que sí. Si no fuese vertebrado, no sería un reptil. ¿Está claro? ¿Basta ser vertebrado para ser reptil? No, señor. ¿Se ve la distinción entre condición suficiente y condición necesaria? Conceptualmente son dos cosas claramente distintas. Que una cosa sea condición suficiente, que baste para, y que una cosa sea condición necesaria, que sea forzosamente algo que debe darse para que se dé lo otro. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero nuestra mente puede confundir una cosa con la otra. Constantemente. Se hace pasar lo que es condición suficiente por condición necesaria, lo que es condición necesaria por condición suficiente, por todos lados. Por eso el condicional, que es tan sencillo, es una vía de falacias materiales extralingüísticas constantes. Aristóteles lo pone entre las falacias extralingüísticas, la falacia del condicional. Si usted dice si A, entonces B, lo que está diciendo es que es condición suficiente A de B. Lo primero que hay que atender es eso. Para que un condicional sea verdadero, no tienen por qué ser verdaderas ni la proposición que hace de antecedente ni la que hace de consecuente. Basta con que una establezca la condición suficiente de la otra. Les doy un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, si los mosquitos
son mamíferos, entonces son vertebrados. ¿Está claro? ¿Son mamíferos los mosquitos? No. Pero es cierto que si son mamíferos son vertebrados o no. Sí. Claro. Diríamos en buen castellano, si fuesen mamíferos, serían vertebrados, ¿no? Porque estamos estableciendo un antecedente contrafáctico, ¿no? Y entonces no lo diríamos nunca en modo real, en castellano. Ahí en la gramática sabia. Lo diríamos en modo irreal o hipotético. Si fuese, ¿sí? Si fuese. Si los mosquitos fuesen mamíferos, entonces serían vertebrados. Pero ese condicional es absolutamente verdadero. ¿Está claro? Si Manuel Belgrano nació en Córdoba, entonces fue cordobés, ¿o no? Y si nació en Córdoba, nació en una ciudad que era universitaria al momento de su nacimiento. ¿Sí o no? Sí, Belgrano nació en 1770, ¿recuerdan? La Universidad de Córdoba se fundó formalmente en el año 1623, así que sí, ¿sí? Si nació en Córdoba, entonces nació en una universidad que era universitaria al momento de su nacimiento. ¿Pero nació en Córdoba? No, señor. Pero ese condicional es verdadero, ¿no? Porque es condición suficiente que haya nacido en Córdoba en el año 1770 para que haya nacido en una universidad que era universitaria en ese momento. ¿Está claro? Y sí, señor. De hecho, nació en una universidad que no era universitaria en ese momento. ¿Sí? Porque Buenos Aires no tenía universidad cuando nació Belgrano, ¿no? No, señor. Ni universidad, ni Real Audiencia tenía tampoco, que vino con el virreinato, ¿sí? Bien, y universidad recién para el 1821. Bien. De modo que Córdoba, en cambio, era ciudad docta, ¿verdad? Era de las ciudades de la Argentina actual la única, ¿no? Porque la otra universidad de la región estaba en La Plata, no está La Plata que no existía, Chuquisaca, ¿sí? La Plata, o Charcas, o Chuquisaca, los tres nombres se le daban. En el Alto Perú, o sea, hoy día Bolivia, ¿verdad? Bueno, basta. Pero, volvamos al ejemplo. Si yo digo si A, entonces B, lo que estoy diciendo es que A es condición suficiente de B. ¿Está claro eso? Bien. Analicemos este condicional. ¿Es verdadero este condicional? Ahora sí, pensemos de lo que acabo de explicar. ¿Es condición suficiente que haya un reclamo que se hace oír para que haya una necesidad que atender? Pregunto. ¿O puede haber reclamos artificiosos que no expresan necesidad alguna? ¿Puede haber reclamos injustos que no correspondan a necesidad alguna que haya que atender? Pregunto. Entonces no es condición suficiente que haya reclamos que se hacen oír para que haya necesidades que atender. ¿Se advierte? No es verdad eso. El condicional ya es materialmente ¿cómo? Falso. Porque que haya reclamos que se hacen oír no es condición suficiente para que haya necesidades que hay que atender. Las necesidades que hay que atender pueden existir con reclamo o sin reclamo. Pero la existencia de un reclamo que se hace oír no es condición suficiente de que haya una necesidad que atender. ¿Se advierte? No. Porque puede ser que haya reclamo sin que haya necesidad. Y por supuesto. O no pasa nunca. Miren que si este condicional fuese verdadero, habría que atender la necesidad de todo pleiteante, ¿o no? Que se hace oír, ¿verdad? Presuntamente hace oír una necesidad que atender, ¿o no? Todo piquete. Y todo también, todo piquete, y toda protesta del tipo que sea, ¿está claro? Y es claro que el reclamo puede ser razonable o irrazonable, justo o injusto, basarse en una auténtica necesidad que se expresa en el reclamo o no. Entonces, esto no es condición suficiente de esto. Primer defecto de este argumento,
que es un vicio material del condicional. Está poniendo la condición como condición suficiente algo que no es condición suficiente. Lo primero, ahí ya establece una falacia en el punto de partida. ¿Está claro? Porque está poniendo como condición suficiente lo que no es condición suficiente. Pero como dijeron bien de entrada, este es falaz estrepitosamente. Porque no solo es una falacia material que pone una falsa condición suficiente, sino que además incurre en falacia formal. Porque después, ¿cómo razona? A ver, si A entonces B, ¿y qué dice? No hay necesidades que atender, pues no hay reclamos que hagan oír su voz. ¿Cómo razonó entonces? Si A, entonces B. Y no B, ergo no A, o y no A, ergo no B. Les pregunto. Y fíjense. No hay reclamos que hagan oír su voz. ¿Esa sería la premisa segunda o no? Sí. La introduce el pues. El pues justifica. O sea que es una premisa. Y saca como conclusión, no ve. Así es, ¿no? Si A entonces B y no A, ergo no B, pues bien, eso es una falacia formal. El que razona de esa forma razona falazmente siempre. Porque se puede razonar a partir de un condicional negando el consecuente, y de ahí se infiere la negación del antecedente, o afirmando el antecedente y de ahí se infiere la afirmación del consecuente, pero nunca negando el antecedente para inferir la negación del consecuente, ni afirmando el consecuente para inferir la afirmación del antecedente. Claro, porque es suficiente y no necesario. De nuevo, fíjense, ahí te camina por el filo de la navaja, ¿no? O lo hace bien o lo hace mal. Siempre tiene que partir de un condicional bien hecho materialmente, pero a eso le tiene que agregar la forma correcta de razonar. Usted no puede razonar a partir de la negación del antecedente para inferir la negación del consecuente. ¿Por qué? Porque de que no se dé una causa suficiente, ¿se sigue que no se dará el consecuente? De ninguna manera. A ver, yo digo, si llovió, la calzada frente a mi casa estará mojada. Y no llovió, por lo tanto no estará mojada. Y qué sé yo, o sea, salió la vecina, la dio toda la calza, y puede ser que sí. Hay otras causas suficientes de que esté mojada, que no sean la lluvia. ¿Está claro? No es necesaria la causa suficiente, es suficiente. Entonces, si la niego, ¿puedo inferir la negación del consecuente? Nunca. Ahora, si no se dio el consecuente, ¿puedo inferir la negación del antecedente? Sí, señor, porque si digo que A es condición suficiente de B, no se dio B, por lo tanto no se dio A, porque era condición suficiente de B. ¿Se advierte? Si ustedes parten de un condicional obvio, es fácil entender esto. ¿Está claro? Si yo digo, si es mamífero, entonces es vertebrado, ¿no? Y no es mamífero, por lo tanto no es vertebrado, ¿es una conclusión legítima? No, claro que no. Porque hay muchas otras condiciones suficientes para ser vertebrado. Puede ser un pez, puede ser un reptil, puede ser un ave, ¿no? Y ser vertebrado también. Ahora, si yo digo, si es mamífero, es vertebrado, y no es un vertebrado, ergo, ¿está bien o no? Sí. Claro, porque si no es un vertebrado, que es la condición necesaria, no puede ser un mamífero. Pero acá está razonando falazmente, ¿por qué? Porque de la negación del antecedente está infiriendo la negación del consecuente. O sea que este razonamiento, y eso lo dijo bien de entrada, con buena intuición, fíjese, es totalmente falaz, es materialmente falaz y formalmente falaz, las dos cosas. Ahora, ¿alguien se lo podría tragar este razonamiento o no? Puede pasar por válido. Ahí está el problema de la apariencia, ¿se dan cuenta? Si nosotros estuviésemos exentos de dejarnos arrastrar por las apariencias, y no seríamos humanos, ¿no? Y eso pasa también en el terreno del razonamiento. Ahora, ¿es bueno dejarse arrastrar por las apariencias? Nunca, jamás. Sean del orden que sean. No es bueno ni en el orden moral, ni en el orden intelectual, en ningún orden. ¿Está claro? Entonces, hay que procurar discernir lo auténtico de lo
aparente. Y eso en el caso del razonamiento, en gran medida se adquiere a través del estudio de las falacias. Así que a partir de esta clase por lo menos los invito a que estudien un tratadito de Aristóteles que se llama Las refutaciones sofísticas. ¿Sí? Fíjense que es una cosita. Pero este tratadito contiene una riqueza inmensa de contenido, ¿no?, que ha sido expuesta a lo largo de siglos por muchos comentaristas, ¿no?, hasta el día de hoy, y en los buenos manuales de lógica también lo van a encontrar el tema, ¿no?, desarrollado con mayor o con menor amplitud. Pero es un tema que conviene ir estudiando progresivamente, y les insisto en lo que dije de entrada, ¿no? Los oficios jurídicos en general son oficios argumentativos. Entonces, el tener un hábito lógico mínimamente sólido, me parece a mí que es casi imprescindible en un abogado, ¿no? Discúlpenme la analogía, ¿no? Pero un abogado que no entrena el hábito del buen razonamiento es como un médico que no entrena el ojo clínico. ¿Está claro? Puede estudiar mucho de anatomía y de fisiología, pero si no entrena el órgano que le permite diagnosticar adecuadamente, ¿qué clase de médico va a ser? Una calamidad. ¿Está claro? Y el abogado tiene que entrenar el instrumento que usa permanentemente, que no es el ojo clínico, es la capacidad de argumentar, ¿no? Y la capacidad de argumentar lo más sólida y rectamente que sea posible y de refutar al sofista. Muy bien, sí, en la medida de lo posible. Bien, ¿se da cuenta? Bueno, espero que les haya servido de algo y muchas gracias por la atención prestada.